Me llamo Estela Barragán. Tengo 76 años. Y aunque la mayoría de la gente me ve como una mujer jubilada y tranquila, que pasea por el barrio con su bolso de tela y saluda a los vecinos con una sonrisa discreta, muy pocos conocen los verdaderos caminos por los que he transitado en esta vida. No nací para ser protagonista de nada. Fui hija de panaderos, esposa de un hombre que hablaba poco pero trabajaba mucho, madre de una hija que alguna vez fue mi motivo de esperanza, y dueña de un local comercial que jamás llevé con mi nombre, por decisión propia. Durante más de 40 años, ese local fue una panadería modesta, en un barrio donde todos nos conocíamos por nombre y por historia. Cada mañana, a las 5, abría las puertas. Prendía las luces que colgaban del techo de zinc. Me ponía el delantal azul que mi marido, Ernesto, me había regalado en nuestro primer aniversario de casados, y comenzaba el ritual del pan. Harina, agua, levadura, paciencia. La paciencia es lo que sostiene al pan mientras sube, y también a las mujeres mientras envejecen. Me acostumbré a la rutina, no porque me faltaran sueños, sino porque comprendí que los míos se amoldaban a la forma de los demás. Al morir Ernesto, cuando Claudia tenía apenas 13 años, supe que la única forma de mantenerme entera era continuar como si todo siguiera en pie. No lloré durante el velorio. No lloré mientras firmaba los papeles del cementerio, ni cuando me entregaron la libreta con los últimos aportes al seguro social. Lloré sola, en la bodega del local, entre bolsas de harina y cajas de levadura, un domingo por la tarde mientras el sol se filtraba por una grieta del techo. A partir de entonces, cada día fue una mezcla de silencios, sudor y cuentas que no siempre daban lo justo. Pero nunca faltó pan sobre la mesa, ni cuadernos en la mochila de Claudia. Nunca le pedí a nadie, y nunca permití que mi hija supiera cuántas veces debí elegir entre pagar la luz o comprar zapatos nuevos para ella. Pensaba que si podía mantener ese mundo intacto para ella, bastaría. La vi crecer con orgullo y también con distancia. Claudia era ambiciosa desde pequeña. Tenía esa manera de mirar los escaparates como si el mundo estuviera diseñado para ella. Decía que no quería terminar como yo, con las manos resecas por el horno y el rostro apagado por el cansancio. Quiero tener mi propia cafetería, decía. Y yo asentía, con esa mezcla de ternura y dolor que solo una madre que se vuelve invisible conoce. Vendí la panadería cuando Claudia se graduó de la universidad. No porque ya no pudiera seguir, sino porque ella dijo que el barrio estaba cambiando y que era mejor invertir en algo más moderno. Ese tipo de negocios ya no funciona, mamá. Los tiempos han cambiado. No discutí. Guardé los recuerdos en cajas, firmé los papeles de transferencia y me quedé con una suma que me parecía excesiva. Nunca supe negociar muy bien, pero esa vez algo me dijo que debía protegerme. Por eso, cuando apareció una oportunidad de comprar un local justo en la misma calle, más amplio, con mejor ubicación, lo hice en silencio, con el dinero de la venta, pero a través de una figura jurídica que me propuso el abogado de Ernesto, un número 108, hombre prudente y discreto. Por si acaso, Estela, póngalo a nombre de una sociedad, y que no se sepa que usted está detrás. Nunca se sabe lo que puede pasar con los hijos. En ese momento me pareció exagerado. Ahora me parece profético. Claudia no sabía que ese local era mío. Pensó que se lo estaba alquilando a una inmobiliaria pequeña, y yo nunca desmentí nada. No por malicia, sino porque quería ver qué construía con lo suyo, con su impulso. Durante años mantuve el perfil bajo, pagaba mis impuestos, administraba el inmueble con rigor y caminaba cada mañana frente a su negocio como una clienta más. A veces entraba, me pedía un café con leche,
Escuchaba cómo hablaba con sus clientes, cómo les contaba su historia de superación y cómo había levantado ese lugar desde cero. Yo solo sonreía y me iba. Me costaba reconocer en esa mujer elegante y segura a la niña que se dormía en mis piernas después de leerle cuentos. Pero tampoco la juzgaba. Cada cual lleva sus duelos a su manera. Mi vida se redujo a rutinas suaves. Planté hierbas en el balcón, bordaba por las tardes, compartía meriendas con 2 vecinas del edificio y de vez en cuando recibía a mi nieto Leo, un adolescente callado, con los ojos oscuros y nobles de su abuelo. Con Leo hablábamos poco, pero profundo. Él me escuchaba y yo lo dejaba ser sin corregirlo todo el tiempo. Supongo que encontró en mí algo que no tenía en su casa. Claudia estaba demasiado ocupada para detenerse. Sus horarios eran intensos, sus metas ambiciosas. Hacía campañas en redes sociales, daba entrevistas locales, ofrecía charlas de empoderamiento femenino. Se transformó en una figura visible del barrio, mientras yo me volvía sombra. Y no me dolía ser sombra. Me dolía que ella pareciera haber olvidado de dónde vino esa luz. Hace un mes ocurrió algo que me devolvió la conciencia con la fuerza de una bofetada. Claudia organizó un evento en su cafetería, una especie de encuentro de emprendedoras locales, con música en vivo, degustaciones y todo ese aire sofisticado que ahora se valora tanto. Me llegó la invitación por cortesía, sin dirigirse a mí. Fui, por supuesto. Llevaba un vestido gris perla que aún me sentaba bien, y un broche de mi madre, como única joya. Entré con paso tranquilo, observando cómo se llenaba el lugar, cómo aplaudían a Claudia, cómo hablaban de ella como una visionaria. Me senté al fondo. Nadie me saludó. Claudia me vio, pero siguió como si nada. Hasta que en un momento, mientras hablaba con un grupo de jóvenes emprendedoras, una de ellas me señaló y dijo en voz alta: ¿Ella es tu mamá? Qué bonito que te acompañe. Claudia se rió con un gesto incómodo y dijo, sin pensar: «Ay, no, mi mamá no entiende nada de negocios. Ella venía de otra época». La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Me la tragué sin hacer mueca. Apreté las manos sobre las rodillas y bajé la vista. De otra época. Qué manera elegante de decir obsoleta, inútil, sobrante. Volví a casa caminando despacio, dejando que el eco de esas palabras me golpeara el pecho. Esa noche no dormí, no por rencor, sino por tristeza. No me dolía que no supiera que el local era mío. Me dolía que no supiera quién era yo. No fue una sola frase la que quebró algo dentro de mí, sino la suma de muchos silencios, de esos desdenes que se acumulan en los rincones del alma, hasta que, sin previo aviso, uno de ellos hace caer la estantería entera. Sin embargo, la frase «mi mamá no entiende nada de negocios» fue la gota que colmó ese vaso silencioso que llevaba años llenándose gota a gota, entre tazas de café que nunca se agradecían, cumpleaños olvidados y visitas que se hacían por compromiso, más que por cariño. Pero no fue esa frase sola la que cambió todo, sino lo que vino después. En una tarde gris de sábado que no tenía, al principio, nada de extraordinaria. Aquella mañana me levanté temprano, como siempre. Hice mi café con leche en la prensa francesa que guardo desde los años 70. Acomodé las medias gruesas en mis piernas algo hinchadas y encendí la radio de fondo. Afuera lloviznaba, esa llovizna ligera que parece más melancolía que clima. Recuerdo que estaba organizando unas revistas viejas cuando sonó el teléfono. Era Claudia.
con ese tono que ya conozco tan bien. Una mezcla de prisa y distracción, como si marcar mi número fuera una obligación más que una necesidad emocional. Me dijo que necesitaba un favor. Un pequeño favor. Así lo llamó. Estaban por cerrar un trato importante con una empresa de catering internacional. Y venía una inversionista de Guadalajara a visitar la cafetería. Ella quería causar buena impresión. «Mamá, ¿te importaría no venir por esta semana al local?», dijo como quien pide que no riegues las plantas. «Es que estamos haciendo algunos ajustes y... bueno, tú sabes, queremos mostrar una imagen profesional, moderna. Ya sabes cómo es esto». No supe qué responder de inmediato. La petición era tan absurda, tan innecesaria, que por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no. Claudia hablaba en serio. Me estaba pidiendo que no apareciera por el lugar, como si yo fuera una mancha, un estorbo, una grieta en su fachada cuidadosamente construida. No le grité. No le colgué el teléfono. Solo le dije: «Está bien, hija, entiendo». Y me senté frente a la ventana a mirar cómo las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio con la lentitud de quien llora sin apuro. Durante 3 días no salí más que para ir a la verdulería. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de vergüenza y decepción. No quería que nadie me viera. A veces me descubría a mí misma ensayando frases de defensa frente al espejo. «Yo pagué tus estudios. Ese local es mío. Te crié con estas manos que ahora escondes». Pero no decía nada. Me tragaba cada argumento como si fueran monedas oxidadas. Y entonces llegó el día en que, por pura necesidad, tuve que salir al banco. Al pasar frente al local, mi local, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un cartel colgado en la ventana, de color blanco con letras doradas, que decía «Coming soon, Bravísima 2.0, nuevo concepto, nueva vibra». No entendí. Caminé unos pasos más, vi las luces apagadas, las sillas apiladas, el mostrador cubierto por una sábana. En la puerta lateral, donde antes estaba el cartel con el horario de apertura, había otro impreso que decía «Cerrado temporalmente por renovación». Renovación. Mi hija estaba transformando por completo el negocio sin siquiera mencionarlo, sin consultarme, sin siquiera avisarme como simple madre, ya ni hablar como propietaria. Sentí que algo ardía en mi estómago, una mezcla de rabia y humillación. Apreté el bolso contra mi pecho y seguí caminando, sin mirar atrás. Pero esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, saqué la carpeta de documentos que guardo en la despensa y repasé uno por uno los papeles del local. El título de propiedad, el contrato de arrendamiento con la sociedad fachada, los pagos bancarios, los correos de mi centro de dieta, la gestora inmobiliaria que me representa. Todo estaba en regla. Todo estaba a mi nombre. El local era mío, pero el desprecio también lo era. A la mañana siguiente decidí ir sin avisar. Quería entender qué pasaba. Me vestí con mi mejor abrigo, aquel marrón de lana con botones grandes. Me peiné el cabello con paciencia y salí. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Dentro, un grupo de jóvenes, diseñadores, supuse, debatían sobre tonos de pintura, lámparas de techo y nombres de productos. Claudia no estaba. Una muchacha de cabello violeta me miró con incomodidad. «¿La podemos ayudar en algo, señora?», dijo con voz neutra. Respondí: «Soy la madre de Claudia. Vengo a ver cómo va el local». Ella asintió con gesto vago. Me dejaron pasar.
Caminé entre los muebles tapados, las latas de pintura, los planos sobre la barra. Todo había cambiado. Era como si hubieran borrado cualquier rastro del negocio anterior, como si el pasado hubiera sido un error vergonzoso que ahora debían reescribir con fuentes modernas y decoración minimalista. En la pared principal, donde antes había un collage de fotos familiares, manos amasando pan y frases sobre el esfuerzo, ahora colgaba un letrero metálico con una palabra en inglés. Boldness. Audacia. En ese instante, Claudia entró. Al verme, se detuvo en seco. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sin disimular su molestia. Le expliqué que había pasado por casualidad, que me preocupaba. Su rostro se endureció. «Te pedí que no vinieras esta semana. Estamos en una etapa delicada. Esta es una inversión muy importante. No quiero que se malinterprete nada». ¿Malinterpretar qué?, le pregunté. ¿Mi presencia? ¿Mi ropa? ¿Mis años? Claudia bajó la voz, como si temiera que los demás escucharan. No es personal. Es que tú no entiendes cómo funciona esto ahora. No es como antes. No se trata solo de servir café y saludar. Es branding. Es experiencia del cliente. Es otro nivel. Asentí. No quise discutir ahí. Me retiré con dignidad, pero con la certeza interna de que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba de orgullo herido. Era un límite. Una línea que se había cruzado. Esa noche, me senté frente al archivo digital de la gestora inmobiliaria. Redacté una carta formal, dirigida a mí misma como presidenta de la sociedad propietaria del inmueble. En ella solicitaba el envío inmediato del contrato vigente, el estado de pagos y los derechos de terminación anticipada. No era una amenaza, era una toma de conciencia. Una mujer puede aguantar muchas cosas en la vida, pero hay un momento en el que el alma exige respeto. No planeaba hacer nada todavía. Quería entender primero hasta qué punto me habían desplazado. A la mañana siguiente el informe llegó a mi correo. Claudia debía 3 meses de alquiler. Había solicitado una modificación estructural sin autorización formal. Y lo más grave, había entregado un borrador de traspaso del local a un socio nuevo, en representación de una nueva razón social. Todo sin notificar a la propietaria legal. Cerré el correo. Apoyé la cabeza sobre mis manos. Lloré, esta vez sin vergüenza. No por el dinero, no por el local, por lo que se había roto, por lo que habíamos perdido, por lo que ya no podía salvarse. Nunca había sentido tan profundamente esa mezcla de pérdida y lucidez como en los días que siguieron. Caminar por la casa se volvió un acto extraño, como si cada objeto, cada fotografía, cada taza con borde despostillado, me recordara que había vivido más para los demás que para mí. Me sorprendía la cantidad de decisiones que había tomado en nombre del amor, sin nunca detenerme a preguntarme si el amor también debía incluir respeto. No era resentimiento, era más bien una especie de reconocimiento tardío de que la entrega absoluta es una forma lenta de desaparecer. Lo que más me dolía no era que Claudia me hubiera ocultado cosas. El proyecto de remodelación, las deudas, el intento de traspasar el local, sino que lo hiciera con una seguridad tan fría, tan confiada en que no pasaría nada, como si yo no tuviera voz, como si estuviera ya demasiado lejos de la vida, como para poder cambiar algo. Pasé las primeras noches recorriendo con la mirada cada rincón de mi pequeña sala, tocando las telas del sillón, recordando cómo Claudia de niña se sentaba ahí a hacer la tarea mientras yo revisaba los libros contables de la panadería.
Todo lo que habíamos vivido estaba aún dentro de mí, pero ya no en ella. Entendí, con una claridad dolorosa, que ella había decidido borrar el pasado para poder construir un presente que no le diera vergüenza mostrar. Y ese pasado, para su desgracia, tenía escrituras, papeles, documentos firmados con mi nombre. No podía ignorarme sin que le costara. Y ahí fue cuando algo se enderezó dentro de mí. No era venganza lo que me movía, sino dignidad. La primera acción que tomé fue silenciosa. Me reuní con la gestora legal del inmueble, una joven llamada Abril, que había heredado el despacho de su padre, el abogado de Ernesto, y que me conocía desde niña. Nos sentamos en una oficina luminosa, rodeadas de carpetas y olor a papel recién impreso. Le mostré el estado de pagos, los permisos no solicitados, el borrador del traspaso no autorizado. No le hizo falta mucho para entender lo que pasaba. «¿Qué quiere hacer, señora Estela?», me preguntó con ese tono respetuoso que uno agradece cuando ya no lo escucha en su propia casa. «Quiero recordarles a todos que no estoy muerta», respondí. Abril asintió sin sonreír. «Entonces preparemos la notificación». En menos de 3 días, la carta formal solicitando regularización de pagos y congelamiento de cualquier traspaso fue enviada al correo oficial del negocio de Claudia. No pasó mucho hasta que recibí su llamada. No fue una conversación larga. Claudia estaba furiosa. No entendía. No podía creer que yo hubiera actuado de esa manera. Me dijo que esto podría arruinarle una negociación importante, que no sabía por qué quería destruir su trabajo, que siempre había sido tan pasiva, tan confiable, tan mamá. La dejé hablar. Escuché cada palabra y al final le dije, sin elevar la voz: «Tu negocio está en mi local. Tu nombre no figura en los papeles. Y yo también tengo límites, aunque te hayas acostumbrado a que no los ponga». Después de colgar, me temblaban las manos. No por miedo, sino por la adrenalina de haber dicho lo que llevaba años guardando. Había dejado de ser espectadora. Había entrado en escena. Y eso, para alguien como yo, significaba cruzar un umbral del que no se regresa igual. Claudia me escribió 2 días después un correo formal, con su tono de siempre, frío, empresarial, profesional. Proponía una renegociación. Ofrecía regularizar la deuda, pedir disculpas por no haber informado los cambios y reconfigurar el contrato para que, eventualmente, el local pasara a su nombre. No sé si pensó que eso me halagaría, pero leerlo solo reafirmó algo que ya sabía. Ella me había borrado, me había convertido en un trámite, en una figura sin rostro. Decidí entonces que no renovaría el contrato. No solo por lo que había hecho, sino por cómo lo había hecho, sin una sola palabra verdadera, sin una conversación honesta. Y sobre todo, sin verme. Fijé la fecha de finalización legal en 3 semanas. Tiempo suficiente para ordenar sus cosas. Tiempo suficiente para asumir que el amor no da derechos eternos. En paralelo, mientras su mundo comenzaba a tambalear, el mío se activaba. Leo, mi nieto, vino a visitarme una tarde. Tenía los ojos cansados, más por el alma que por el cuerpo. Me abrazó largo, y sin decir nada, se sentó a mi lado. Al rato, me preguntó si podía quedarse unos días conmigo. «Hay demasiado ruido allá», dijo. Yo entendí. No pregunté más. Durante esas tardes en que compartíamos el silencio, fue él quien me animó a hablar. Le conté todo.
Desde el inicio, desde la panadería, desde Ernesto, desde la escritura comprada con el esfuerzo de toda una vida. Leo no se sorprendió. Solo me escuchaba con una mezcla de asombro y ternura. Cuando terminé, me dijo: «Abuela, tenés que contar esto, aunque no sea para ellos. Para vos, para que quede». Fue él quien me ayudó a digitalizar los documentos, a escanear las fotos, a crear un archivo con la historia del local y de nuestra familia. Empezamos a bosquejar la idea de un espacio nuevo, un espacio donde la comunidad pudiera reunirse, aprender, tomar café sin sentirse fuera de lugar, por no tener el teléfono de última generación. Lo llamamos, en secreto, Raíces. Mientras tanto, Claudia luchaba contra lo inevitable. Vi en redes sociales cómo intentaba mantener la fachada. Publicaba frases de superación, fotos del nuevo concepto que nunca llegaba a concretarse. Me llegaban comentarios de vecinos diciendo que había rumores de cierre. Una mañana, me crucé con una de las socias del club de lectura al que solía asistir. Me dijo en voz baja: «No sabía que el local era tuyo, Estela. Qué bien que al fin hayas puesto orden. Ya era hora». Yo no respondí. Solo asentí. Porque sí, ya era hora. La última semana antes del cierre, Claudia me buscó. No por teléfono. Vino en persona. Llegó con su bolso de cuero, sus gafas oscuras, su ropa de ejecutiva. Parecía pequeña, aunque sabía que no lo admitiría jamás. Entró a mi casa sin pedir permiso, como hacía antes. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de lo difícil que era todo, de lo que había invertido, de cómo yo no entendía lo que significaba levantar un negocio en este tiempo. La dejé hablar. Y cuando se detuvo, le ofrecí té. Lo aceptó. Mientras servía le pregunté: «¿Alguna vez te preguntaste qué hice yo durante 40 años para que vos pudieras estudiar, comer, vivir donde viviste?» No contestó. «¿Sabes por qué el local es mío y no de otro?» Silencio. «Porque mientras vos jugabas, yo negociaba con proveedores. Mientras dormías, yo hacía cuentas. Mientras tus amigas viajaban, yo vendía bizcochos para pagar tus libros». Claudia me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no sabía si era rabia o tristeza. «Yo no quiero arruinarte nada, hija, pero tampoco voy a seguir siendo la que paga mientras vos te llevas las fotos». Ella se levantó, tomó su bolso y antes de irse, dijo en voz baja: «No sabía que dolía tanto que vos tuvieras el poder». Respondí con suavidad: «No es el poder lo que duele, es que no supieras que lo tenía». La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco. Yo me quedé sentada, respirando hondo. En ese momento entendí que no iba a dar marcha atrás, que mi historia, por fin, volvía a escribirse con mi letra. La casa estaba en silencio, como si incluso las paredes se hubieran cansado de escuchar mis pensamientos. Leo dormía en la habitación de invitados. Su respiración pausada era el único sonido que rompía la quietud de la noche. Me senté en la cocina, con una taza de té entre las manos, y dejé que mis pensamientos fluyeran sin resistencia. Recordé los días en que la panadería era el centro de mi vida, cuando cada amanecer traía consigo el aroma del pan recién horneado y las risas de Claudia llenaban el local. Pensé en Ernesto, en su mirada serena y en cómo siempre encontraba las palabras justas para calmar mis inquietudes. Pero ahora, en esta etapa de mi vida, me encontraba sola.
enfrentando decisiones que nunca imaginé tener que tomar. La situación con Claudia había llegado a un punto crítico. Su falta de respeto y consideración me había herido profundamente, pero también me había hecho reflexionar sobre mi propio valor y dignidad. Durante años me había conformado con ser una figura secundaria en su vida, aceptando sus desplantes y su indiferencia. Pero ya no más. Decidí que era momento de tomar las riendas de mi vida y de mi propiedad. Consulté con Abril, la gestora legal, y juntas revisamos los documentos del local. Todo estaba en orden, y tenía el derecho legal de rescindir el contrato de arrendamiento con Claudia. Era una decisión difícil, pero necesaria. Informé a Claudia de mi decisión por medio de una carta formal. Su reacción fue predecible: enojo, incredulidad y acusaciones de traición. Pero ya no me afectaban sus palabras. Había encontrado una nueva fortaleza dentro de mí, una que me impulsaba a seguir adelante sin miedo. Con el local desocupado, comencé a imaginar nuevas posibilidades. Quería crear un espacio que reflejara mis valores y que sirviera a la comunidad. Leo, siempre atento y solidario, me propuso convertir el local en un centro comunitario donde las personas mayores pudieran reunirse, compartir experiencias y aprender nuevas habilidades. La idea me entusiasmó, y juntos comenzamos a planificar el proyecto. Recibimos el apoyo de vecinos y amigos, quienes se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la remodelación del local. Cada día el espacio tomaba una nueva forma, llena de vida y esperanza. Sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Mientras trabajábamos en el centro comunitario, Claudia intentó contactarme en varias ocasiones. Al principio ignoré sus llamadas y mensajes, pero finalmente accedí a reunirnos. Nos encontramos en un café cercano, y aunque su actitud seguía siendo defensiva, pude notar un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Me pidió una segunda oportunidad, pero le expliqué que mi decisión no era un castigo, sino una afirmación de mi propio valor. La conversación fue tensa, pero necesaria. Le expresé mis sentimientos y le hice entender que nuestras acciones tienen consecuencias. No buscaba venganza, sino respeto. Claudia se marchó sin decir una palabra, y aunque me dolió verla partir, sentí una paz interior que no había experimentado en años. El día de la inauguración del centro comunitario fue inolvidable. Vecinos de todas las edades se reunieron para celebrar el nuevo espacio. Hubo música, comida y, sobre todo, un sentido de comunidad que llenó el ambiente de alegría. Leo pronunció unas palabras emotivas, agradeciendo a todos por su apoyo y destacando la importancia de valorar a nuestros mayores. Mientras observaba a las personas disfrutar del centro, sentí una profunda gratitud por haber tomado las decisiones difíciles que me llevaron hasta ese momento. Había recuperado mi voz, mi dignidad y mi propósito. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena. Ahora, cada mañana, abro las puertas del centro comunitario con una sonrisa en el rostro, sabiendo que he creado un espacio donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. He aprendido que nunca es tarde para reinventarse y que, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los lugares más hermosos. La tarde que Claudia llegó a mi casa sin previo aviso, supe de inmediato que el punto de equilibrio se había roto y que ya no quedaba espacio para las máscaras. El sonido de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo fue seco, determinado, como si su andar intentara imponer una autoridad que ya no le pertenecía. Llevaba un abrigo costoso, gafas oscuras que no se quitó al entrar, y una expresión contenida que yo conocía bien, porque era la misma que tenía de niña cuando se sentía traicionada por algo que no comprendía.
En una mano sostenía una carpeta negra con el logotipo de un estudio jurídico de prestigio. En la otra, el teléfono móvil, vibrando sin cesar como si el mundo entero estuviera colapsando afuera. Pero dentro de mi casa, el tiempo se había detenido. Y por primera vez en años, era yo quien marcaba el ritmo. No hablamos enseguida. Ella entró al salón como si aún pudiera hacerlo sin invitación. Dejó la carpeta sobre la mesa con un gesto que intentaba ser contenido, pero no pudo evitar ese temblor leve en la comisura de sus labios. Esa vibración en la mandíbula que delataba su rabia. Me pidió que me sentara. Como si yo no estuviera ya perfectamente ubicada en mi sillón de siempre, con mi manta de cuadros y mi taza de té aún humeante. Entonces empezó a hablar, con voz firme, un poco más alta de lo necesario. Me explicó que estaba en un momento crítico de su negocio, que las decisiones que yo había tomado estaban teniendo consecuencias devastadoras, que la rescisión del contrato la había dejado expuesta, que los inversores estaban retirando, que el banco ya no le renovaría la línea de crédito y que, si yo no reconsideraba, perdería todo. Hablaba rápido, casi sin respirar, con esa urgencia de quien espera ser escuchada, pero no sabe cómo pedirlo sin parecer vulnerable. Yo no respondí de inmediato. Dejé que las palabras se acomodaran en el aire, como esas partículas de polvo que flotan cuando el sol entra por la ventana. Luego la miré con una calma que no era fingida y le pregunté si quería azúcar para su café. Esa pregunta tan simple pareció descolocarla. Se quedó en silencio, bajó los hombros, suspiró y finalmente se quitó las gafas. Tenía los ojos enrojecidos. Aceptó el azúcar, y por unos minutos volvimos a ser madre e hija, simplemente eso. Dos mujeres compartiendo una bebida caliente en una sala silenciosa. Después del café, la conversación cambió de tono. Claudia intentó apelar a la memoria, a los años que habíamos compartido, a los sacrificios que ambas habíamos hecho por el bien común. Dijo que su intención nunca fue herirme, que solo había querido construir algo por sí misma, que no había imaginado que mis acciones pudieran ser tan drásticas. Habló de oportunidades perdidas, de facturas impagas, de contratos cancelados, de proveedores molestos. Me habló como si yo fuera una socia en vez de su madre. Y eso, curiosamente, fue lo que más me dolió, porque había dejado de verme como persona hacía mucho, pero ahora ni siquiera me reconocía como vínculo. Era una variable más en su ecuación de éxito. Entonces, tomé la carpeta que ella había dejado sobre la mesa y la abrí. Dentro había una propuesta formal. Me ofrecía un porcentaje simbólico del nuevo negocio a cambio de la cesión total del local, sin renta, por un período de 5 años. Decía que eso me garantizaría un legado visible, que el nombre de la familia estaría en la fachada, que habría una placa conmemorativa. Era, en otras palabras, un monumento a su narrativa. Una forma elegante de borrarme entregándome un asiento en el altar. Cerré la carpeta sin decir nada y la deslicé de nuevo hacia ella. Le pedí que me escuchara, que olvidara el negocio por un momento, que pensara en mí no como dueña, ni como obstáculo, ni como eslabón de una cadena de favores, sino como la mujer que la había criado, que la había esperado noches enteras sin dormir cuando llegaba tarde de adolescente, que había trabajado con fiebre para pagar sus libros, que había renunciado a fiestas, a amistades, a sueños por verla feliz. Le conté cosas que nunca antes le había dicho. Cómo lloré el día que entró a la universidad y me abrazó sin saber que yo había vendido mi anillo de boda para pagar la inscripción. Cómo caminé durante 1 hora bajo la lluvia para buscarla al colegio, porque el auto no encendía,
cómo me quedaba en la panadería hasta la medianoche para hornear su pan favorito cuando tenía exámenes. Claudia escuchó. Y cuando terminé, sus ojos estaban vidriosos, pero su expresión seguía dura. Me dijo que entendía, pero que el mundo había cambiado, que los negocios eran ahora más que familia, que debía pensar en escalabilidad, en imagen, en inversores, que los sentimientos no pagaban nóminas, que si yo la quería, debía ayudarla a mantener lo que había construido. Yo asentí. Le dije que yo también entendía. Pero que el amor no es servidumbre. Que la ayuda no es extorsión emocional. Que lo que uno construye a base de silencio ajeno, tarde o temprano, se desmorona. Le recordé que el local era mío porque yo había sabido administrar. Porque yo había aprendido a negociar sin destruir a nadie. Porque yo, a diferencia de ella, nunca confundí visibilidad con poder. Ella no dijo nada más. Tomó su carpeta, se puso las gafas y salió con la misma determinación con la que había entrado. Pero sus pasos, esta vez, no sonaron igual. Días después, recibí una carta del banco. Claudia había presentado una solicitud de traspaso sin mi consentimiento. Había intentado utilizar un poder notarial vencido para justificar la operación. Era un movimiento desesperado y también ilegal. Mi abogado actuó con rapidez. Presentó una impugnación. El banco revocó la solicitud. Fue un escándalo menor, pero suficiente para que la noticia corriera entre los círculos comerciales de la ciudad. El prestigio de Claudia empezó a resquebrajarse. Algunos contactos se alejaron, otros comenzaron a dudar. Y en medio de ese caos, el proyecto de Bravísima 2.0 se desmoronó. Las obras se detuvieron. Los empleados fueron suspendidos. Las redes sociales se llenaron de comentarios confusos. Y yo, desde mi casa, veía cómo el silencio se apoderaba de lo que antes era ruido y euforia. Mientras tanto, el centro comunitario seguía creciendo. Leo diseñó un pequeño logo, unas tarjetas sencillas, y comenzó a invitar a sus amigos a participar en talleres de música, de cocina, de escritura. Una mujer mayor enseñaba tejido. Un ex profesor daba clases de historia oral. Un grupo de jóvenes restauró muebles antiguos que donaron vecinos del barrio. El lugar se llenaba cada tarde de risas, de conversaciones pausadas, de historias que se cruzaban sin prisa. Yo me sentía viva de una forma nueva, no por reconocimiento, sino por presencia, por pertenencia. Una mañana, al llegar al local, encontré una carta debajo de la puerta. Era de Claudia, escrita a mano. Breve. Decía que estaba pensando en irse de la ciudad, que necesitaba empezar de nuevo. Que no sabía si algún día podría entender lo que yo había hecho, pero que algo dentro de ella le decía que había sido lo correcto. Pedía perdón, aunque no sabía bien por qué, y terminaba con algo que no esperaba. Gracias por no dejarme hundirte contigo. Supongo que eso también es amor. Guardé la carta en la caja donde tengo las cosas que me importan. La que usaba para los dibujos de Claudia, para las fotos con Ernesto, para los recortes de periódico donde hablaban de la panadería. No respondí. A veces, el silencio también es una forma de amor. Y así, con el ruido desvaneciéndose detrás de mí, con el olor del café flotando en el aire, y con los pasos de Leo por el pasillo, supe que la historia estaba cambiando. Que lo que habíamos perdido era real, pero lo que habíamos encontrado también, y que, finalmente, después de una vida entera sosteniendo los sueños de otros, era mi turno de habitar el mío,
Nunca imaginé que la justicia tuviera este sabor a silencio. Un silencio espeso, denso, que cae sobre la casa cuando todos ya se han ido. Cuando los gritos han cesado y lo único que queda es la respiración contenida del alma. Esa tarde, después de que Claudia me enfrentara con su arrogancia habitual, exigiéndome explicaciones por lo que, según ella, era un acto imperdonable de traición. Haber revelado a su socio que el local no le pertenecía. Me senté en la cocina con una taza de té y la mirada perdida. Afuera, la lluvia tamborileaba sobre el alféizar como una marcha fúnebre que acompañaba mi tristeza. Ella había gritado, me había llamado mentirosa, manipuladora, vieja egoísta. Todo eso con las mismas cuerdas vocales que un día, muchos años atrás, me habían dicho: «Mamá, gracias por todo». Aquellas palabras, tan dulces, tan jóvenes, ahora estaban cubiertas de veneno y resentimiento. Lo que Claudia no entendía, lo que nunca quiso entender, era que yo no necesitaba reconocimiento, ni homenajes, ni siquiera un agradecimiento público. Solo deseaba respeto, un poco de dignidad, un lugar junto a ella en la vida que construimos juntas. Pero incluso eso le parecía demasiado. Por eso había permitido que su orgullo la empujara a intentar arrebatarme lo único que todavía era mío. El pequeño local que por décadas albergó la panadería familiar. Luego su restaurante. Y ahora esa versión estéril y moderna de cocina. Fusión sin alma. Ella creía que lo sabía todo sobre negocios, sobre la vida, sobre el éxito. Pero había olvidado de dónde venía. Y cuando confronté su socio con la escritura del local, cuando dejé claro que su contrato estaba con doña Leticia, no con ella, su mundo perfecto empezó a resquebrajarse. La reacción no se hizo esperar. Primero vinieron los correos, luego las llamadas del abogado de Claudia. Después, los mensajes de voz plagados de amenazas veladas. «Vamos a hacer esto bien, mamá. Podemos resolverlo sin escándalos. Firma la transferencia y nos olvidamos del mal rato». Pero el mal rato era mi vida entera. Y no iba a firmar. No esta vez. El colmo llegó cuando recibí una citación para una audiencia de mediación. Ella estaba decidida a litigar, a tratarme como enemiga. A sus ojos, yo era un obstáculo, un impedimento legal que había que remover. La mañana de la mediación me puse el vestido azul que usé en la graduación de Claudia. Era el único que todavía me hacía sentir algo parecida a una madre orgullosa. Me recogí el pelo con el broche de nácar que me regaló mi esposo el último aniversario que pasamos juntos. Caminé hasta el despacho del abogado sin prisa, sabiendo que lo que iba a ocurrir allí no tenía vuelta atrás. Cuando entré en la sala de conferencias, Claudia estaba sentada al otro lado de la mesa, con un blazer negro impecable, el rostro endurecido por el rencor. A su lado, su abogado, joven, altivo, sin una gota de empatía en la mirada. Yo fui sola, no porque no pudiera pagar un representante, sino porque no quería intermediarios. Quería que ella me mirara a los ojos mientras decía todo lo que había callado durante años. El mediador empezó con la formalidad de rigor. Luego le dio la palabra a Claudia. Su voz era firme, calculada, vacía. Mi madre ha sido siempre parte del negocio familiar, pero desde hace tiempo no participa. Creemos que lo más justo sería que transfiera la propiedad, ya que no tiene intención de seguir involucrada. Además, hemos invertido en remodelaciones, branding, posicionamiento. Este es otro concepto. La escuché sin interrumpir, sin siquiera parpadear. Cuando me tocó hablar, no le hablé a los abogados. Le hablé a ella. Yo construí ese lugar con tus manos pequeñas ayudándome a amasar pan.
Cada baldosa la limpiamos juntas. Cada receta tiene mi caligrafía en los cuadernos que tú misma ilustraste con flores. No te niego tu esfuerzo, Claudia, pero no tolero que niegues el mío. Ese local es mío, y lo será hasta el día que yo decida lo contrario. No firmaré, no me harás invisible. La tensión en la sala era palpable. Claudia apretó los labios. El mediador pidió un receso. Afuera, en el pasillo, me crucé con el socio de Claudia. Me detuvo. Señora Leticia, no sabía. Yo creí que ella tenía el control. Le respondí con una media sonrisa triste. Es común que olviden quién sostiene los pilares cuando ya está construido el techo. Se quedó en silencio. En su mirada vi algo nuevo. Respeto. Tal vez hasta admiración. Al regresar a la sala, Claudia se negó a continuar con la mediación. Se levantó y se fue. No volvió a contactarme durante semanas. Pensé que ese sería el final. Pero no lo fue. Un mes después, recibí una invitación inesperada. La Cámara de Comercio local me quería rendir homenaje por mi contribución histórica al desarrollo de la zona. Alguien, y no supe nunca quién, había compartido la historia del local, de la panadería, de cómo una viuda con una hija pequeña había mantenido vivo un pequeño negocio durante 4 décadas. Fui al evento con el corazón en un puño, y allí, en medio del auditorio, entre aplausos tibios y discursos protocolarios, ocurrió lo imposible. Vi a Claudia en el fondo de la sala. No aplaudía. No sonreía. Solo me miraba. Con ojos húmedos, con la expresión de alguien que ve, por fin, lo que siempre estuvo allí. No hablamos esa noche, pero al día siguiente encontré una carta en mi buzón. Perdón. No por lo del local. Por todo. Por no haberte visto. La guardé en mi bolso, entre mis documentos más importantes. No porque todo estuviera perdonado, pero sí porque en esas líneas había una grieta. Y por esa grieta, quizá, algún día entraría la luz. Hasta entonces, seguiría adelante. Como siempre. Como toda la vida. Dicen que después de las tormentas siempre llega la calma. Pero no mencionan que a veces esa calma es extraña, hueca, como si el aire todavía recordara los gritos, aunque todo esté en silencio. Han pasado 5 meses desde aquella mediación, desde el homenaje en el que por fin fui reconocida como algo más que la madre de Claudia. Desde entonces, mi vida ha seguido su curso con una lentitud reparadora. El centro comunitario ha florecido. Los martes hay clases de cerámica, los jueves, sesiones de memoria histórica, y cada tarde, las sillas se llenan de rostros arrugados pero vivos. Mujeres y hombres que se saben olvidados por sus familias pero no por el barrio. Hay algo profundamente sanador en compartir un café con alguien que también ha sido marginado. Nos miramos y nos entendemos sin necesidad de explicar demasiado. Yo suelo sentarme junto a la ventana, bordando o simplemente escuchando. A veces, cuando el viento entra por la puerta entreabierta, cierro los ojos y me parece oír la voz de Ernesto o la risa pequeña de Claudia de niña, y eso me basta. De mi hija no he sabido mucho más, salvo por los mensajes esporádicos de Leo, que ahora viene todos los domingos a almorzar conmigo. Se ha vuelto un joven atento, curioso, lleno de preguntas sobre nuestra historia. Le he enseñado a leer los documentos del local, a manejar una agenda financiera, incluso a hornear pan, aunque dice que no tiene mi paciencia. Me habla de su madre con respeto, pero también con cierta distancia. Le duele lo que ocurrió, pero entiende que yo no podía seguir siendo sombra para que otros brillaran. Una tarde cualquiera,
Hace no mucho, Claudia apareció. Llegó sin previo aviso, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin su habitual escudo de dureza. Me encontró en la entrada del centro, regando las plantas. Se acercó despacio, con las manos entrelazadas, como si el tiempo también le pesara a ella. Me saludó con un «Hola, mamá», que sonó honesto, aunque cargado de muchas cosas no dichas. No supe qué responder de inmediato. Solo la miré, y en su mirada no vi soberbia, ni vergüenza, sino cansancio y un deseo sordo de reconciliación. Me dijo que estaba trabajando como consultora para pequeños negocios, que había dejado el restaurante definitivamente, que había tenido que aprender a fracasar sin echar culpas. «No vengo a pedirte nada», me dijo. «Solo quería saber si podía sentarme un rato a tomar té contigo». Y eso hicimos. No hablamos del pasado, ni del local, ni de la audiencia. Hablamos del clima, del barrio, de un libro que había leído. A veces el perdón empieza con una taza de té compartida en silencio. Esa fue la última vez que la vi en persona, al menos hasta ahora. Pero no la última vez que la sentí cerca. En los meses siguientes, algunas vecinas me contaron que la vieron pasar frente al centro comunitario. Nunca entró. Solo miraba desde lejos, como quien observa un lugar sagrado que aún no se atreve a habitar. Y yo lo entiendo. Hay heridas que sanan despacio, desde la periferia hacia el centro. A veces me pregunto si hice bien. Si todo esto, la defensa del local, la ruptura, la exposición, valió la pena, porque uno nunca deja de ser madre, incluso cuando la maternidad se vuelve un terreno árido. Pero luego recuerdo todas esas veces en que fui ignorada, disminuida, empujada a los márgenes. Recuerdo cómo me hablaban como si ya no entendiera el mundo, como si mis años me hubieran despojado de valor. Y entonces sé que sí, que lo hice por mí, por todas las mujeres que han entregado su vida entera a los demás y que, al llegar a la vejez, solo reciben indiferencia. Lo hice para volver a ocupar mi nombre. Leticia Barragán. Dueña. Mujer. Madre, no invisible. Los días ahora son más simples. Me levanto temprano, camino hasta el mercado, converso con los comerciantes que me conocen por nombre. A veces me invitan un pan dulce o me regalan un manojo de hierbas. Vuelvo a casa con las bolsas llenas y el corazón en paz. Por las tardes escribo en un cuaderno rojo que Leo me regaló. Para que cuentes tu historia, abuela. La verdadera. Escribo sin prisa. Es mi forma de dejar un legado, no de dinero ni de propiedades, sino de memoria. Porque las mujeres como yo no tuvimos voz en los libros, pero sí dejamos marcas. Y esas marcas, aunque silenciosas, cambian destinos. Sé que no tendré una vejez rodeada de aplausos ni homenajes, pero tengo algo mejor. La certeza de que ya no tengo que pedir permiso para existir. Y esa certeza, ganada con lágrimas y decisiones difíciles, es mi mayor victoria. Porque sí, Claudia, tal vez no sabía de negocios modernos, pero siempre supe de personas. Y en eso, hija, siempre te llevé ventaja.